Amigos, poco a poco la percepción del empresariado empieza a mejorar en torno a las condiciones económicas del país. Luego de este ajuste a 2.7% de crecimiento esperado para el año que hiciera la Secretaría de Hacienda, pues se empiezan a observar algunos elementos que hacen prever que la segunda mitad de este año pues las cosas tiendan a estabilizarse. Por un lado, mayores exportaciones hacia los Estados Unidos. Por el otro lado, pues ya lo que fue la asimilación de la entrada en vigor de la reforma fiscal y con ello, pues una mejoría en el índice de confianza del consumidor y también, bueno, pues las expectativas, toda la apuesta centrada pues en la resolución de las leyes secundarias en materia energética y de telecomunicaciones. En este contexto, EY acaba de dar a conocer su barómetro de confianza de capital y bueno, pues es sin duda aquí un termómetro de esa percepción favorable que ya se empieza a observar entre los capitanes de empresa. Vamos a platicar con Olivier Hatche, él es socio director del área de transacciones de EY. Olivier, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, Darío. Un placer estar contigo. Olivier, platícanos, ¿cuáles son, desde tu punto de vista, los elementos o los rasgos más relevantes a destacar de este estudio? Bueno, es la 10ª edición de este estudio que tenemos 4 años haciendo en México ahorita. Lo interesante, creo que en lo general vemos una mejora de la percepción de los empresarios respecto a las perspectivas económicas mexicanas y globales. Entonces, ese es el primer punto. Si platicamos, 60% de los encuestados nos dicen, sí, pensamos que la economía va a ir por arriba. Entonces, aquí al nivel global y al nivel local. Otros puntos interesantes, hay un apetito todavía más alto para temas de fusiones y adquisiciones por parte de las empresas mexicanas. Estamos hablando de un 45% de los encuestados que nos dicen sí, en los 12 próximos meses vamos por transacciones. Eso es muy interesante y se subió de un nivel de 30% hace 6 meses. Al nivel global solo estamos hablando de 30%, por ejemplo. Otro tema interesante son las mega tendencias, como las llamamos. Entonces son los riesgos más macroeconómicos que vemos a nivel global. Y en México nos hablan de todos los cambios que está haciendo el gobierno. Esto está creando un poco de volatilidad en las tomas de decisiones para los corporativos. Todo el tema del talento, cómo vamos a encontrar el talento para seguir creciendo. Y hay competencia, todavía más competencia para conseguir el talento. Y todo un tema también más tecnológico de digitalización. Entonces, ¿qué está pasando con la nube? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a significar para mi empresa? ¿Cómo tengo que adaptarme? Y por fin diría un punto interesante es que en temas de fusiones y adquisiciones, aunque estamos esperando más transacciones, eso no va a tener un impacto sobre las valuaciones. El 50% de los encuestados, tanto a nivel global que a nivel mexicano, nos dicen las brechas de evaluación entre un vendedor y un comprador van a seguir como en un rango de 10%, es decir, que hay lugar para negociar. Oye, Olivier, cuando los empresarios que fueron a encuestar dicen que ven condiciones mejores, más favorables para el segundo tramo de 2014, ¿explican por qué? Dicen, ¿cuáles son las razones que los llevan a pensar en esa mejoría? Creo que hay 2 temas. Primero, ver que lo que está pasando en la economía local se está mejorando, a pesar de todo lo que estamos viendo, que bajamos la perspectiva de crecimiento de la PIB, por ejemplo. Están viendo, sí, una mejora, están mejorando todo su modelo operativo, están reduciendo costos, están haciendo mucho trabajo para crecer básicamente la utilidad de sus empresas y configurarse para los siguientes años. Hay un tema de consolidación de sectores en México, entonces, a pesar de otra vez de la economía, hay consolidación que es necesaria para crear unos operadores, unos jugadores más fuertes. Y también hay empresas mexicanas grandes que se van al extranjero y que están aprovechando oportunidades en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Entonces todo eso es decir que si bien no tengo, por ejemplo, el crecimiento que yo estaba esperando en México, yo lo voy a encontrar en otros países y hay oportunidades. Por ejemplo, hay un estudio de la CEPAL que salió la semana pasada diciendo que en Latinoamérica fueron las empresas mexicanas que más salieron a comprar en el extranjero.
Y esto va en línea con lo que te quiero preguntar justamente como parte de las conclusiones de este estudio, que ven los empresarios una mayor racha de fusiones y adquisiciones de empresas. Lo dicen de empresas mexicanas que compren a otras empresas mexicanas, lo dicen de empresas mexicanas que compren extranjeras o de empresas extranjeras que compren mexicanas. Aquí hay de todo. Si hablamos solo de México, hablamos de fusiones y adquisiciones en México y fuera de México. Entonces aquí no te puedo decir son 50 y 50 en términos de porcentaje, pero hay apetito para los dos. Es decir, vamos a hacer transacciones donde sea necesario para nosotros como empresa. Y también estamos viendo que hay mucho interés, que sea en términos de inversión directa extranjera en el país y actividad más alta en términos de adquisiciones de fuera hasta aquí en México. ¿Hay una correlación entre el reconocimiento del valor del talento que mencionabas hace un momento con la remuneración del mismo? O sea, entiendo que muchos de los empresarios dicen o le conceden un valor estratégico al talento de sus empleados, pero ¿les están pagando bien? Ese es otro tema. Habría que hacer un estudio diferente que no está adentro de esta encuesta. Lo que estamos viendo es que si vamos por sectores muy específicos, estamos hablando de lo que yo llamo los centros de excelencia en México, hablamos de la industria aeronáutica en Querétaro o de la industria automotriz, sí, estamos creando en este país empleados de muy alto nivel y a un momento, como va a haber competencia para atraer el talento, eso se va a reflejar en los niveles de compensaciones, obviamente. ¿Qué otros aspectos del estudio destacarías y que no hemos abordado hasta ahora? Yo creo que podríamos hablar de los sectores donde vemos actividades. Al nivel global, no voy a decir, no hay burbuja de tecnología o de oil and gas, de shale gas en Estados Unidos. Si vemos al nivel global, todos los sectores, hay interés en todos los sectores, vamos a decir. Si hablamos de México, sí, el estudio destaca unos sectores, vamos a decir, de preferencia por inversionistas. Hablamos de servicios financieros, hablamos de la industria del todo el productos al consumidor, hablamos de todo el healthcare, de la industria de la salud, de real estate y obviamente lo que se está esperando en los próximos años en temas energéticos, que sea en temas de electricidad o en temas de petróleo. Este estudio, este barómetro de confianza del capital global, EY lo realiza 2 veces al año. Ustedes están dando a conocer los resultados de abril de 2014, pero ¿cómo salimos, por ejemplo, en comparación con octubre de 2013? Respecto a octubre de 2013 hay una mejora, eso es lo interesante, es que octubre se hizo básicamente antes de ciertas reformas que se estaban esperando y aún así vamos a decir que la percepción de los empresarios mexicanos no era tan buena. Ahora con las reformas que están pasando y que todavía se esperan que van a salir pronto, vemos que en abril la confianza en la economía, la confianza en el futuro en términos de crecimiento económico se está mejorando, eso es muy interesante. Ahora bien, el estudio se hizo antes de lo que comentabas de la baja de las perspectivas de crecimiento de la PIB. Habría que ver en octubre cómo vamos después de la salida de las leyes secundarias en términos energéticos, por ejemplo. ¿Esta encuesta o análisis aborda temas de inversión? ¿Qué tan dispuestos están los empresarios a invertir en México? Sí, totalmente. Si vemos estamos hablando de cómo voy a usar el capital que yo tengo o que yo puedo conseguir. Toda la confianza en la economía mexicana se ve a través de los resultados. Si yo tengo confianza en las perspectivas económicas, voy a diversificar mi negocio en México o fuera, voy a contratar más gente y eso significa que sí, la confianza del empresario se va a reflejar en un momento dado, no puedo decir que es el próximo mes, en 6 meses, en 12 meses, pero hay tienen plan de negocios para ir invirtiendo en el país. En conclusión, dirías entonces que este estudio arroja datos alentadores, datos de confianza en un futuro económico mejor. Totalmente. Pues Olivier Hache, director socio del área de transacciones de EY, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, David. Mucho gusto. Igualmente. Muchas gracias a usted, se nos acabó el tiempo, como siempre le agradezco el favor de su atención, lo invito a que nos encontremos en la primera emisión de Dinero por Excelsior Televisión y le pido por favor que siga en la programación de Excelsior Televisión. Muy buenas noches.
Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.